Buenas a todos y a todas que queráis disfrutar de este vídeo. Bueno, aquí quería explicar un poco cómo me vino a mí la fibromialgia, bueno, cómo descubrí que tenía fibromialgia y cómo fui superándolo mediante una serie de pasos, de procedimientos y también un tiempo determinado, porque esto no es de la noche a la mañana. Tuve que pasar un montón de niveles, por así decirlo. Tuve que investigar muchísimo, que estudiar muchísimo. Y luego al final te vas dando cuenta que aparte de ser un problema físico o que se consolida en nuestro cuerpo físico, no es un problema físico, realmente. Es un problema que está en otros planos. ¿Que afecta al físico? Sí. ¿Que hay que tratarlo físicamente también? Sí. Pero que realmente la fibromialgia no se genera porque tengamos un problema físico. No. ¿Que hay que cuidar nuestro entorno? Sí, mucho, porque nos hemos vuelto hipersensibles. Porque nuestro hipotálamo se siente amenazado, porque el hipotálamo es el encargado de recoger la información de nuestro cuerpo conciencial. Ahí entran muchos otros factores como el subconsciente, ¿no? Y lo que venimos recogiendo durante tantos años. El caso es que yo, bueno, he tenido una vida pues bastante complicada ya desde que nací. A nivel un poco dramática, como de película, ¿no? Obviamente pues no lo puedo contar aquí en las redes sociales, por lo menos ahora mismo no me siento preparada para hacerlo, puede ser que en un futuro pues me dé igual y lo haga, porque todo es un proceso. Pero bueno, al igual que todos los que son de mi generación, yo nací en el año 1988. Y bueno, en aquel tiempo, pues nuestros padres, nuestros profesores, nuestra familia nos educaban de una manera pues muy diferente a la que tenemos hoy. Algunas cosas desde mi punto de vista han ido a mejor y otras a peor, pero creo que ha habido una muy buena evolución y apertura de conciencia en estos años. Y bueno, yo me crié con esa creencia de hay que trabajar duro, hay que luchar mucho, hay que trabajar de sol a sol. Era todo como muy intenso, ¿no? O sea, no había mucho lugar para el disfrute ni para, si por ejemplo, no sé, hacía algo que a mí me gustaba, como era, no sé, ver una película, pues era como un súper premio que te daban, porque antes tenías que haber hecho cosas increíbles como sacar todo 10 o portarte súper bien. Entonces, claro, eso estaba descompensadísimo. Y ya, bueno, eso me lo he ido pues chupando de pequeña, poco a poco, tu subconsciente lo va interiorizando, tu cuerpo lo va somatizando. Y esto normalmente no sale cuando somos pequeños, cuando somos niños, porque bueno, gracias a Dios el cuerpo está haciendo otras muchas cosas, como es el crecimiento, ¿no?, de la persona. Pero luego cuando creces y tienes ya una cierta edad, en mi caso fue los 28, 29 años, fue muy pronto y gracias a Dios pude tener la fuerza para hacerme responsable y buscar caminos alternativos, porque si quizá hubiera tenido este problema con 60 años, quizás no me veo con la misma fuerza interior para tirar para adelante.
Entonces yo, cuando tengo 28, 29 años, me había ido a vivir a Londres. Venía con toda esa programación mental de sacrificio, de tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente, o de no opinar, de no dar tu opinión, ¿no? No sé si a vosotros os han criado así, pero a mí me han criado con el ver, oír, callar, ver, oír, callar. También por nuestra historia, por nuestro background, tenemos que también pensar en qué entorno se criaron nuestros abuelos o nuestras madres, nuestros padres. En general, el revisar los antepasados es súper importante porque algunas enseñanzas que ya nos dan, por ejemplo, libros muy importantes como la Biblia, dicen que lo que no se aprende se repite. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, de nuestros antepasados lo que pasó para no volver a repetir la historia, que muchas veces ya sabemos que eso pasa en casa, ¿no? Gracias a Dios hoy vivimos en un mundo con una conciencia mucho más abierta y podemos encontrar en nuestro árbol genealógico todas esas fallas y, ojo, también un montón de cosas súper buenas, porque no solo nos traemos lo malo, por supuesto que no, nos traemos un montón de dones, de cualidades, de talentos, de aprendizajes positivos que nos inculcan nuestra familia, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso pues ya venía con mucho drama desde bebé y a eso le sumo que, bueno, yo no tuve padre, yo me crié sin padre y aparte le sumo que, bueno, pues me crió en una familia un poquito, digamos, disfuncional, no era la típica familia de padre, madre, hermanos y todo está cuadrado y todo está bien. No, era una familia un poquito diferente, disfuncional. Y bueno, no pasa nada porque todos tenemos algo en nuestra familia, no es algo vergonzoso ni que me tenga yo que ver nada, es una cosa simplemente diferente. El caso es que cuando tengo 29, digo 28 porque estaba al final de los 28, 29, empiezo a desarrollar toda esta serie de todo, o sea, tenía todo, tenía migraña, tenía problemas estomacales tipo, pues a veces tenía náuseas, a veces no iba muy bien al baño, otras veces iba demasiado, luego no podía comer pan porque era intolerante al gluten, no celíaca, pero intolerante. Luego no podía comer azúcar porque me sentaba fatal, todo lo que era la glucosa, sacarosa, fructosa. Eso me hizo que o ganara mucho peso en algunos momentos o perdiera mucho peso en otros. Cosa que a mí me preocupaba muchísimo porque iba al médico y que hacían los médicos, me hacían muy bien hecho, me hacían pruebas para el cáncer. Me decían, no, no hay cáncer, está todo perfecto. Y yo, sí, pero mis síntomas siguen ahí. Algo tengo que hacer para solucionar todo este desajuste, ¿no? También es verdad que el cambiar de país, hay otras bacterias en el ambiente, otros patógenos y tu cuerpo se tiene que adaptar. Yo me fui a Inglaterra sin saber inglés, entonces también estaba aprendiendo una lengua nueva. Te dificulta muchísimo el encontrar trabajo si no sabes el idioma y aparte yo me fui a Inglaterra sin estudio. Yo solo tenía un grado formativo, creo que se llama así, ¿no? Grado formativo de fotografía, un ciclo medio, no era ni siquiera el superior. A mí me gustaba mucho la fotografía y creo que la verdad que lo hacía medianamente bien. Pero claro, si no sabía inglés nadie me podía contratar. Yo lo intenté, pero nada, no era viable. O sea, tenía que aprender obviamente el idioma. Y lo fui aprendiendo el idioma mientras que iba teniendo trabajo, pues más bien trabajos que los nacionales de ese país, obviamente, pues no querían. Pues terminas pues trabajos de sacando la vajilla o en cocinas
o haciendo sándwiches, cuidando niños, que la verdad que este fue el que más me gustó porque a mí me gusta mucho estar en contacto tanto como con las personas mayores y con los niños, es algo que me enternece muchísimo el corazón. Y así, poco a poco, fui aprendiendo el idioma, pero claro, fue muy duro el verte en otro país sin, sin apoyo, digamos, familiar. Yo también soy una persona muy independiente, no pido ayuda. Cuando tengo un problema me lo soluciono yo. Si me tengo que ir a acostar, pues habiéndome comido un huevo, pues me voy, ¿sabes? Si hay que comer huevo y arroz, se come huevo y arroz, no pasa nada. Se tira para adelante. Y bueno, la verdad es que a los 29 años yo tenía un trabajo ya medio bueno, digamos. Estaba en una tienda, pero a mí me gustan mucho las tiendas porque tengo mucho trato con los clientes. A mí me gusta realmente las personas, el trato con clientes. Y me empezaron a surgir estos dolores en los dedos, en las manos. Me dolía la espalda, pero como si tuviera 80 años. Hasta me crujía la cadera, me dolía la planta de los pies. O sea, tenía tantos síntomas que los médicos no sabían ni de dónde venía, ni qué era, nada, nada, nada. Bueno, me dieron la etiqueta de es un problema psicológico porque te hacemos exámenes y sale todo correcto. Y yo decía, hombre, no puede ser un problema psicológico porque yo tengo dolor real. Entonces a mí se me estaba tratando como de loca, ¿no? Como de paranoica y todo lo contrario. Yo tenía dolor físico muy elevado. En aquel tiempo la fibromialgia la verdad que no estaba de moda, no era una palabra sonada. Hace ya más de 10 años atrás que pasó esto. Y bueno, yo intenté seguir haciendo una vida normal, pero como no tenía solución, pues la vía alopática, dije, tengo que buscar una solución porque no puedo seguir así. Entonces, bueno, tuve la grandísima suerte que este problema me llevó a conocer a una señora que era todo, era nutricionista, naturópata, homeópata, o sea, ella hacía todo pues porque ya tenía 70 años y llevaba desde los 20 años estudiando todas estas técnicas alternativas. Entonces estuve teniendo tratamiento un poquito de una máquina de bioresonancia, también me arregló la dieta, me dio como un montón de suplementos que tuve que tomar, también una hierba que también tuve que tomar, creo que también flores de Bach también tuve que tomar en algún momento y bueno, poco a poco me fui solucionando este problema. Pero ella pues también me iba diciendo dónde yo tenía que ir, por ejemplo, hacer reprogramación mental de patrones universales para cambiar mis creencias sobre la vida. Y al ir a estas charlas y a estos cursos, ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía unas creencias muy limitantes. Pensaba que la vida era casi que sufrimiento y que esto estaba totalmente errado y erróneo y que poco a poco había que ir cambiándolo porque no lo cambias de un día para otro. Tienes que ser muy disciplinado, muy consciente, muy constante. Y bueno, pues por medio de talleres, de meditaciones, de personas que fueron como luz en el camino, me fueron ayudando, empecé a practicar yoga. También eso me hizo mirar más profundamente en la filosofía en general, porque no puedo decir que me incliné por una u otra, sino que estuve en general leyendo mucho sobre filosofía. Investigué sobre libros, el Bhagavad Gita o los evangelios. Investigué sobre todo para tener una idea mía propia, global,
de lo que yo tenía que seguir, ¿no? Porque claro, si te has criado en España, en una cultura grecorromana, en una cultura europea, ahora de repente empezar a cambiar todo para inclinarte más por filosofías, ¿no? Como el Tao, pues tampoco me parecía lo correcto. El caso es que después de mucho pensar y de mucho trabajar en mí misma, estos dolores fueron desapareciendo. Lo primero que me desapareció, y estoy muy agradecida, fueron las migrañas. Eso fue lo primero que me desapareció. Lo segundo fue el cansancio. Empecé a tener más energía para cosas básicas como tener que ir de una habitación a otra sin pensar que era la Odisea de Ulises. Empecé a salir, a tener más vida social porque ya tenía más energía, conectarme con la naturaleza, que era difícil porque yo vivía en Londres y no había mucho campo, pero bueno, aún así intenté apuntarme a algunas excursiones. Empecé a ir a sitios, digamos, sagrados de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra hay un punto energético muy importante donde supuestamente está digo supuestamente porque yo a ciencia cierta no lo sé, pero hay gente que sí investiga estas cosas. Supuestamente está el chakra corazón, que es en Glastonbury, donde se celebra un festival muy grande de música y aparte mucha historia sobre los druidas y todas estas cosas. Y bueno, poco a poco fui reconectándome conmigo misma. Obviamente seguía trabajando en trabajos que no me gustaban ni me aportaban nada más que el poder pagar mi habitación y tener comida ahí para el transporte. Pero poco a poco fui conectándome con esta espiritualidad, con este despertar espiritual. Fui analizando lo que verdaderamente había dentro de mí, dándome cuenta que siempre había mirado fuera, pero nunca había mirado dentro. Y siendo una niña, yo bastante espiritual, se me había un poco negado todo eso, ¿no? Como diciendo, eso son tonterías, cuando lo comentas en el cole o con tus amigos, ¿no? Tampoco era la época, me tocó más mayor, todo se acepta, yo creo que todo está bien, que Dios tiene tiempos perfectos y estoy súper agradecida de cómo pasó mi historia, porque esta miércoles de enfermedad, porque es horrible, porque te afecta a todo, sobre todo el dolor muscular que tienes, que te sientes como si llevaras 5 años andando por una montaña cada vez que te despiertas por la mañana. Poco a poco fue desapareciendo porque fui limpiando la memoria celular de mi célula. Y poco a poco mi hipocampo fue entendiendo que la vida era algo más que un campo de minas, que no todo el mundo era malo, que no todo el mundo era un problema, que no todo el mundo era una amenaza, que había gente buena, que era bueno conectarse con los demás. Y claro, poco a poco me fui relajando. Toda esa información, ahora que ya he estudiado nutrición y es el primer año de nutrición, se ve bioquímica y toda la parte de anatomía y de física. Claro, ahí entendí que luego el hipotálamo se conecta con la pituitaria va bajando en una cascada hormonal que llega a todo el cuerpo, la importancia de las hormonas, que son como llaves mágicas que van modificando nuestro comportamiento, nuestra conducta y cómo nos sentimos. Es increíble
el cuerpo humano cuando lo estudias. Es una máquina que es perfecta. No entiendes cómo es tan compleja, ¿no? Y a la vez tan maravillosa, porque realmente es un milagro que estemos respirando, cómo te levantas por las mañanas, cómo te acuestas, todo el ciclo circadiano. Es realmente apasionante. Pero siempre me faltó en la carrera esa parte emocional, esa parte espiritual y esa parte, digamos, un poquito mística, filosófica. Así que por eso continué con mis estudios y aún a día de hoy sigo continuando con mis estudios. Creo que voy a estudiar hasta que sea viejita, porque estudiar a mí me fascina. Ya sabéis que siempre os digo que el saber es poder, es potencia, es sabiduría, es poder arreglar un problema en un momento determinado o enfrentar ese problema con una actitud diferente ante la vida. Y bueno, os animo a todos los que tenéis fibromialgia que os conectéis con vosotros mismos. Si podéis compraros un antifaz, porque nosotros somos muy sensibles a la luz, al ruido. Ya sabéis que yo varias veces he hablado de los problemas de hipersensibilidad que tengo, sobre todo en mi caso al ruido, que lo sigo teniendo, este problema. Pero claro, ya no tengo todos los demás. Y respiréis con conciencia para relajar el sistema nervioso y que miréis hacia adentro, hacia vuestro corazón y que os planteéis si la vida que estáis viviendo realmente es una vida alineada. Si lo que piensas y sientes en tu corazón se corresponde con lo que haces, con tus manos, con tus actos. Si la vida que estás viviendo realmente es la vida que quieres. Si la vida que estás viviendo realmente es la vida que quieres vivir, que te gustaría vivir. Y si no lo es y no tienes otra alternativa, como yo no la tuve muchísimos años, que trabajar en trabajos que realmente pues, no me gustaban nada, siempre puedes mirarlo desde otro punto de vista. Siempre puedes mirarlo con otra perspectiva. Y sobre todo, dar el 100% de lo que puedas cada día. Si un día te levantas y estás muy cansado y tu 100% es un 20%, está bien. Tú das ese 20% y ya. Y pide, porque siempre digo, la fe es el pilar de todo en mi vida, es la base de quién soy. Vosotros podéis elegir si queréis tener fe, si no queréis tener, eso es una elección personal. Yo, por ejemplo, me encanta la figura de Jesucristo y siempre leo sobre él y digamos que en mi intimidad hablo con él porque es muy importante tener fe y pedir por orar en que todo va a ir a mejor, a que se van a solucionar los problemas, aunque a veces estemos muy tristes y no veamos salida, siempre hay una salida, siempre. Quizás no lo estamos viendo, pero siempre hay una persona que te puede ayudar. Por eso es tan importante tener fe. Y creo que todo lo que os he dicho y lo que os digo en mis vídeos,
que lo hago con todo mi cariño y con todo mi amor. Y en todos los productos que estoy preparando, como más vídeos descargables, libros para cómo combatir la fibromialgia, si tuviera que quedarme con una sola cosa, sería con tener fe. Porque si yo no hubiera tenido fe, a día de hoy sería una persona con mucha fibromialgia y seguramente otras muchas patologías. Y sería una persona muy triste y muy amargada porque tendría mucho rencor hacia la vida y hacia los demás. Y es todo lo contrario. Ahora mismo pues no tengo una salud 100% perfecta, porque creo que nadie la tenemos. Todo el mundo tenemos alguna pequeña patología en algún momento. Pero no me puedo quejar, la verdad que estoy estupenda. Y vivo en una ciudad preciosa, como es Barcelona, cerca de la playa. Tengo la montaña relativamente también cerca. Tengo un montón de amigos que he ido conociendo en la ciudad, que bueno, es gente maravillosa que me he ido encontrando. He encontrado unos profesores, porque como he seguido estudiando, la verdad que me aportan muchísimo, gente muy sabia. Y lo único que puedo decir es que estoy agradecida que después también de tanto esfuerzo, que fue lo que me tocó vivir en Londres, hubo cosas muy bonitas, pero la primera parte de vivir en Londres fue como para escribir un libro de drama. Hoy en día estoy agradecida porque si no, no sería la persona que soy hoy, con las enseñanzas que tengo. Y os quería compartir esta historia por si a alguien le puede ayudar. Y nada, os mando un beso muy fuerte y que sepáis que no estáis solos. Mira, es que hasta me emociono. No estáis solos. Siempre hay esperanza. El ser humano somos un ser social y nos hace muy felices ayudar a los demás. Y generalmente la mayoría de las personas son buenas. Lo que pasa es que en una pared blanca muchas veces una mancha roja sobresale más que toda la pared blanca. Entonces, mirar muy bien con quién os juntáis también es importante, de las personas que os rodeáis. Si alguien os está haciendo mal, os está haciendo bullying, os está haciendo mobbing, os está maltratando, alejaros de esa persona. Esa es vuestra enseñanza en ese momento. A mí también me ha pasado. Y no es nada de lo que avergonzarse, es algo de lo que aprender. Aprender a salir corriendo. Y os mando un abrazo muy fuerte a todos y todas mis bendiciones con mi corazón, para que tengáis la mejor vida que podáis tener y seáis muy felices y muy bendecidos. Muchas gracias.